La boda del magnate tecnológico, Alejandro Ventura, estaba destinada a ser la fusión del siglo. Una unión impecable de poder y riqueza. Las flores eran perfectas, los invitados brillaban y la novia irradiaba. Pero la perfección es una cosa frágil. Mientras el champán fluía, los ojos del novio se posaron en un rostro que nunca esperó volver a ver. No era una invitada, era solo una de las camareras, y en ese instante devastador, la hermosa fachada de su vida comenzó a desmoronarse, revelando un secreto largamente enterrado y un amor que ni siquiera una fortuna de miles de millones de dólares pudo borrar. Quédate conmigo. El aire en la mansión de la luna no solo estaba impregnado del aroma de 1000 rosas blancas y perfumes caros. Estaba denso con el peso asfixiante de la expectativa. Clara Morales sintió cómo la oprimía mientras arreglaba artísticamente una cascada de higos envueltos en jamón serrano sobre una bandeja de pizarra. Cada movimiento de sus manos era preciso, una memoria muscular perfeccionada a lo largo de 6 años de construir su negocio de catering, Sabores del Alma, desde un sueño gestado en la cocina de su pequeño apartamento hasta un nombre respetable susurrado entre los organizadores de eventos de la ciudad. Hoy, sin embargo, era diferente. Esto no era solo otro evento. Esta era la boda de Alejandro Ventura e Isabela del Campo. Era el tipo de evento que podía encumbrar o hundir una empresa como la suya. El contrato por sí solo valía más que todos sus ingresos del año anterior. «Clara, la mesa 7 necesita más crostini de trufa, ya», silbó Sofía Romero, su mejor amiga y socia de negocios, mientras pasaba, su uniforme negro en marcado contraste con el mar de sedas pastel y trajes a medida en el gran salón de baile más allá de las puertas de la cocina. Y la señora Ventura pregunta si el caviar es beluga. Le dije que es el mejor Osetra, pero me miró como si le hubiera ofrecido sushi de gasolinera. Clara logró una sonrisa forzada, limpiando una gota de glaseado balsámico de la pizarra. Solo sonríe y dile que el señor Ventura aprobó la selección él mismo. La gente rica no discute sus propias elecciones. «Entendido, jefa», guiñó Sofía, agarrando una bandeja recién cargada. «Intenta que los fantasmas de los ricos del pasado no te persigan aquí». La sonrisa de Clara se desvaneció tan pronto como Sofía se fue. Fantasmas, una palabra apropiada. La mansión de la luna era la cima de la elegancia del viejo dinero, una extensa propiedad de piedra en las afueras de Barcelona que miraba por encima del resto del mundo, literal y figurativamente. Era un mundo con el que una vez, por un momento fugaz y hermoso, se había rozado. Un mundo que la había masticado y escupido sin pensarlo 2 veces. Alejó el pensamiento, concentrándose en la tarea. Este trabajo era una oportunidad, un enorme trampolín. Su empresa era solo ella y Sofía, un puñado de camareros independientes en los que confiaba y una montaña de determinación. Habían vencido a 3 empresas más grandes y establecidas para este contrato, un hecho que aún la asombraba. Lo habían logrado con un menú de degustación innovador, fresco y a años luz de la comida rancia y predecible que los otros proveedores habían propuesto. Aparentemente, el propio novio había tomado la decisión final. Alejandro Ventura, el nombre resonó en las cámaras de su memoria, un nombre en el que no se había permitido pensar en una década. No podía ser él. El mundo era grande, y Ventura no era un apellido raro entre la élite adinerada. Su Alejandro era un chico de ojos risueños, una chaqueta de mezclilla gastada y una camioneta destartalada. No un magnate de la tecnología,
cuyo rostro estaba en la portada de la revista Éxito Empresarial. Aún así, una pizca de inquietud se había alojado en su corazón desde que ganaron la licitación. La ceremonia había terminado y la recepción estaba en pleno apogeo. Desde su puesto de mando al borde de la cocina, Clara podía ver el salón de baile. Era un cuento de hadas hilado con cristal y oro. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi, sus notas tejiendo a través del suave murmullo de conversaciones educadas. En el centro de todo estaba la mesa principal, donde la novia y el novio se sentaban en lo que parecían dos tronos dorados. Isabela del Campo era impresionante. Cada centímetro de ella, una princesa de sangre azul. Su vestido, un Vera Wang a medida, era una nube de diamantes de seda. Ella sonrió, una expresión perfectamente practicada, deslumbrantemente blanca, que nunca llegó a sus ojos. Tocó el brazo de su nuevo esposo, un gesto posesivo, tan elegante como autoritario. Y luego estaba él, el novio. La respiración de Clara se atascó en su garganta. Los años lo habían cincelado. La suavidad juvenil había desaparecido, reemplazada por la mandíbula esculpida y el porte confiado de un hombre que dominaba salas de juntas y construía imperios. Su cabello era un poco más corto. Su esmoquín a medida le quedaba de una manera que hablaba de un gasto silencioso y astronómico. Pero era él. Los ojos, de un azul profundo y penetrante, eran los mismos. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente, la misma. Alejandro Ventura. Su Alejandro. Una ola de náuseas y algo que se sentía peligrosamente como un corazón roto la invadió. 10 años. 10 años desde la última vez que lo había visto, de pie en su porche, su rostro una máscara de confusión y dolor, mientras ella le rompía el corazón con una mentira que se vio obligada a decir. Se acabó, Alex, le había dicho, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Somos de mundos diferentes. Nunca iba a funcionar. Ella había sido una estudiante becada, la hija de un mecánico que tontamente se había enamorado del hijo de una de las familias más ricas de la región. Su madre, la señora Ventura, le había dejado dolorosamente claro el lugar de Clara. Le había ofrecido al padre de Clara una suma de dinero que solo podía describirse como para cambiar la vida, para arreglar su taller en apuros y asegurar que su hija desapareciera de la vida de su hijo. La amenaza tácita de lo que sucedería si se negaban flotaba pesadamente en el aire. Por el bien de su familia, Clara había aceptado el trato. Se había roto el corazón para salvar a su padre. Y ahora, aquí estaba él, casándose con una mujer que era la encarnación física del mundo, que la había rechazado. «Tierra a Clara». Sofía chasqueó los dedos frente a su cara. «Parece que has visto un fantasma muy guapo y ridículamente rico». Clara negó con la cabeza, forzándose a volver al presente. «Estoy bien, solo ha sido un día largo». «Ni me lo digas». «Pero bueno, lo estamos bordando. La gente está entusiasmada con los mini rollitos de langosta». Sofía sonrió. «Esto es todo, Clara. Después de esta noche, Sabores del Alma va a estar en un nivel completamente nuevo». Clara sabía que debería estar eufórica. Este era su sueño. Pero todo lo que sentía era un dolor hueco. La noche avanzó. Se hicieron los discursos, llenos de anécdotas estériles y charlas sobre la fusión de legados, el imperio tecnológico Ventura y la dinastía inmobiliaria del Campo. Sonaba más a una adquisición corporativa que a un matrimonio. A lo largo de todo, Clara observó a Alex.
Él interpretó el papel del novio feliz a la perfección, sonriendo, riendo, levantando su copa para los brindis. Pero ella lo conocía. Vio la sutil tensión en sus hombros, la forma en que su sonrisa era una fracción de segundo demasiado lenta, la mirada vacía en sus ojos cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Estaba atrapado, un hermoso pájaro dorado en una jaula de su propia creación. Cuando el plato principal fue retirado, llegó el momento de cortar el pastel. Era una monstruosa creación de 7 pisos que probablemente costó más que su coche. Los fotógrafos pululaban, sus flashes estallando como fuegos artificiales. Alex e Isabela estaban juntos, su mano sobre la de ella en el cuchillo de plata. Sonrieron para las cámaras, una imagen perfecta de una pareja perfecta. Mientras se daban un trozo de pastel, Isabela se rió, un sonido tintineante y melódico. La mirada de Alex, sin embargo, se desvió por encima de su hombro, recorriendo la habitación. Fue una mirada perezosa y desenfocada, del tipo que una persona hace cuando va por inercia. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de ella. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. La música, el parloteo, los flashes. Todo se desvaneció en un rugido sordo. Su sonrisa vaciló. Su mano, aún sosteniendo el cuchillo de plata, se congeló en el aire. Los ojos azules, antes distantes y vacíos, ahora estaban afilados, enfocados y llenos de una década de preguntas tácitas. El reconocimiento amaneció, seguido de una ola de puro e inmaculado shock. El corazón de Clara martilleaba contra sus costillas. Se sintió inmovilizada por su mirada, expuesta bajo las resplandecientes arañas. Debería haber desviado la mirada, haberse retirado a la seguridad de la cocina. Pero no pudo. Era como ver un trozo de su propia alma a 20 metros de distancia, tomado de la mano de un extraño. Isabela, sintiendo el cambio en su atención, giró ligeramente la cabeza, siguiendo su línea de visión. Sus cejas perfectamente esculpidas se fruncieron en un delicado ceño interrogante. No podía ver a Clara con claridad, solo a una mujer de uniforme negro, de pie en las sombras. Pero vio la expresión en el rostro de su esposo, y no le gustó. Alex se recuperó en un instante, la máscara del novio contento volviendo a su lugar. Se volvió hacia Isabela, le susurró algo al oído que la hizo sonreír, y el momento terminó. Pero no lo estaba. Para Clara, solo era el principio. El fantasma de su pasado ya no la acechaba. Era el invitado de honor, y acababa de reconocerla. La fortaleza que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón durante los últimos 10 años acababa de ser violada. Pregunta interactiva. ¿Crees que la decisión de Clara de dejar a Alex fue la correcta en ese momento? ¿Qué hubieras hecho tú? Recuerdo golpeó a Alex con la fuerza de un golpe físico. Verano, 10 años atrás. El aire era húmedo y olía a hierba recién cortada y gasolina del taller de su padre. Estaban tumbados en el capó de su destartalado Ford, aparcado en el mirador de la roca del molino, las luces del pueblo titilando debajo de ellos como una constelación caída. La cabeza de Clara estaba sobre su pecho, sus dedos trazando el logotipo descolorido de su camiseta. ¿En qué piensas?, le había susurrado ella, su voz cálida contra su piel. Él inclinó la cabeza hacia atrás, mirando las estrellas reales arriba. Nosotros, el futuro, todo. Tenía 18 años, lleno de una energía inquieta,
y la certeza de que podía conquistar el mundo, siempre y cuando ella estuviera a su lado. Su camino ya estaba trazado. Universidad Complutense, luego un puesto en la firma de inversiones de su padre. Era un futuro que detestaba, una vida de trajes a rayas y expectativas asfixiantes. No quiero su vida, Clara, le había confesado, las palabras crudas y honestas. No quiero la casa de veraneo en la Costa Brava, ni el puesto en la junta directiva. Quiero esto. Quiero construir algo propio, algo real. Lo harás, le había dicho ella con la fe inquebrantable que era tan singularmente suya. Ella levantó la cabeza, sus ojos marrones serios a la luz de la luna. Eres la persona más inteligente que conozco, Alejandro Ventura. Puedes hacer cualquier cosa. Solo contigo, había dicho él, sentándose y tomándole las manos. Estaban callosas por su trabajo después de la escuela en el restaurante local, pero eran las manos más hermosas del mundo para él. Sacó de su bolsillo un pequeño relicario de plata deslustrado. No era caro. Lo había comprado en una tienda de antigüedades por 20 euros. Sé que no es mucho, pero su jadeo fue audible. Ella lo abrió. Dentro, él había colocado minuciosamente una pequeña foto de ellos del baile de graduación en un lado. El otro lado estaba vacío. Para el futuro, había explicado, para poner una foto de nuestra propia casa, la que construiremos juntos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras ella lo abrazaba por el cuello. Es perfecto, ahogó. Me encanta, te amo. Yo también te amo, había dicho él, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría estallar. Prométeme, Clara, prométeme que siempre seremos nosotros. Lo prometo, le había susurrado ella contra sus labios. Siempre. Una semana después, ella ya había destrozado esa promesa en 1.000.000 de pedazos. El recuerdo se disolvió, dejando a Alex de pie junto a su novia, con un trozo de pastel de bodas en la mano y un abismo en el pecho. El rostro en las sombras, más maduro, más cansado, pero inconfundiblemente el suyo, había desaparecido. Escaneó los bordes del salón de baile, pero ella ya no estaba. «Cariño, ¿estás bien?» La voz de Isabela, tan suave como la seda, interrumpió su aturdimiento. «Pareces haber visto un fantasma. Solo abrumado», mintió, forzando una sonrisa que parecía una mueca. Necesitaba encontrarla. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba saber por qué. Esa única pregunta lo había atormentado durante una década. ¿Por qué? Se excusó de la mesa principal, murmurando algo sobre la necesidad de hablar con su padrino. Daniel Castro. Encontró a Daniel, cerca del bar, bebiendo un whisky. «Daniel, necesito que me hagas un favor», dijo Alex, su voz baja y urgente. Daniel, un amigo leal, que había presenciado el ascenso y la caída del primer amor de Alex de primera mano, echó un vistazo al rostro pálido de su amigo y supo. «¿La viste, verdad?» El silencio de Alex fue respuesta suficiente. «Te dije que esta boda era un error, Alex. Casarte con la heredera del campo para asegurar un trato de granja de servidores es lo más cínico que has hecho». «No lo es complicado, Daniel. Fue una decisión de negocios sólida». «No me vengas con esa basura corporativa», replicó Daniel. «Te conozco. Este no eres tú. Y ahora Clara Morales está aquí, haciendo el catering de tu boda de fachada. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Necesito encontrarla. Necesito saber quién es la encargada del catering. Consígueme el nombre de la empresa». «Alex, no, déjalo ir. Han pasado 10 años. Ahora eres un hombre casado». «¿Por cuánto? 3 horas?» «Consígueme el nombre, Daniel», repitió Alex, su voz peligrosamente baja. Con un suspiro pesado, Daniel asintió
y desapareció para encontrar a la organizadora de bodas. Mientras tanto, en la ajetreada cocina, Clara estaba sufriendo un ataque de pánico en toda regla. Sus manos temblaban mientras intentaba desabrochar el cuello apretado de su uniforme. «Calma, calma, respira hondo», dijo Sofía, llevándola a la pequeña y estrecha oficina en la parte trasera. «Háblame, ¿qué pasó?» «Es él, Sofía», susurró Clara, dejándose caer en una silla. «El novio, Alejandro Ventura. Él era mi Alex». La mandíbula de Sofía se desencajó. Ella conocía la vaga y dolorosa historia del primer amor de Clara, el chico rico cuya familia les había pagado. Nunca había sabido su nombre. «Me estás tomando el pelo. De todas las bodas del mundo». Me vio Sofía, me reconoció, lo vi en sus ojos. Vale, esto es malo», dijo Sofía, paseando por la pequeña habitación. «Este es un cliente muy, muy importante. Solo tenemos que ser profesionales, pasar la noche, cobrar nuestro cheque y salir corriendo. No te involucres. Evítalo a toda costa. ¿Entendido?» Clara asintió, su corazón aún acelerado. Evitarlo. Sí, eso sonaba bien. Lo había estado evitando durante 10 años. Podía hacerlo durante 3 horas más, pero Alex no era un hombre fácil de evitar. 20 minutos después, Clara estaba supervisando la instalación del buffet de postres en un salón más pequeño y tranquilo adyacente al salón de baile principal. Estaba ajustando una torre de macarons cuando una voz a su espalda habló. Una voz que le envió una descarga directa al alma. «¿Clara?» Ella se congeló, de espaldas a él. Lentamente se giró. Él estaba en la puerta, solo. De cerca, era aún más imponente de lo que había sido desde el otro lado de la habitación. Los años habían sido amables con él, pero también habían construido muros a su alrededor. Muros que podía ver en la mandíbula tensa y las sombras de cansancio bajo sus ojos. «Eres tú», exhaló, dando un paso dentro de la habitación. «Hola, Alex», dijo ella, su voz apenas un susurro. Estaba orgullosa de lo firme que sonaba. Por dentro, se estaba desmoronando. «La empresa de catering, Sabores del Alma», dijo él, el nombre encajando. «Yo te elegí, vi la propuesta, el menú. Era brillante, diferente. No tenía ni idea». «Es un nombre profesional», dijo ella rápidamente, a la defensiva. «No significa nada». Él dio otro paso. El aroma de su colonia, un olor limpio y caro a sándalo y cítricos, la alcanzó. Otro fantasma del pasado. 10 años, Clara. 10 años y ni una sola palabra. Simplemente desapareciste. El dolor crudo en su voz fue un cuchillo en sus entrañas. Ella tenía que terminar esto. «Ahora tengo trabajo que hacer, señor Ventura. Fue un placer servirle. Felicidades por su matrimonio». Ella intentó pasar a su lado, pero él la tomó suavemente del brazo. Su tacto fue eléctrico, enviando una cascada de calor prohibido a través de ella. «No», dijo él, su voz cayendo a un susurro dolorido. «No me llames así, y no huyas de mí de nuevo. No hasta que me digas por qué. Suéltame, Alex». «¿Por qué lo hiciste? Lo que tuvimos fue real. Sé que lo fue. Y luego simplemente lo tiraste como si no fuera nada. Dijiste que éramos de mundos diferentes. ¿Fue solo eso? ¿El dinero?» La pregunta estaba cargada con una década de amargura. La acusación dolió, aunque era parcialmente cierta. Pero él no sabía toda la historia. No sabía sobre la elección que se vio obligada a tomar, la amenaza contra su familia. Ella no podía decírselo, ni ahora, ni aquí. No cambiaría nada y lo destruiría todo. «Tomé mi decisión», dijo ella, su voz fría. «Y tú claramente has tomado la tuya. Deberías volver con tu esposa».
Ella liberó su brazo, su corazón doliendo por el destello de dolor en su rostro. Al girarse, vio una figura de pie en el gran pasillo, parcialmente oscurecida por un gran arreglo floral. Isabela los estaba mirando, su rostro una máscara de fría furia. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que Isabela se fundiera de nuevo en la multitud. Pero el mensaje era claro. Se había trazado una línea. Clara huyó de regreso a la cocina, su determinación endureciéndose en un caparazón de autoconservación. Esto fue un error. Nunca debió haber aceptado este trabajo. Más tarde, mientras el equipo de Sabores del Alma empacaba sus furgonetas en el camino de servicio, una de las organizadoras de bodas, una mujer ajetreada llamada Patricia, salió corriendo. «¡Clara Morales!», gritó. «¿Sí? Un mensaje para usted». Lepuman le entregó a Clara un grueso sobre de color crema con el escudo de la familia Ventura. Del señor Ventura. El cheque por sus servicios y un bono personal por un trabajo bien hecho. Clara abrió el sobre. Dentro estaba el cheque por el monto total del contrato, como se esperaba. Pero debajo había otro cheque, uno personal, girado desde la cuenta privada de Alex. Era por 50,000 euros. Metido en el pliegue había una pequeña nota escrita a mano en su papel personal. «Esto no ha terminado. Te encontraré». La arrogancia de ello, la suposición de que él podría simplemente comprar su tiempo, comprar sus respuestas, la enfureció. Era el movimiento de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, un hombre de un mundo que creía que todo tenía un precio, el mismo mundo que había comprado su silencio una vez. Lágrimas de ira y frustración le picaron los ojos. Rompió el cheque de 50,000 euros en pequeños pedazos, los fragmentos esparciéndose en el frío aire nocturno, como confeti amargo. Él no la encontraría. Ella no lo dejaría. La semana después de la boda fue un torbellino de actividad frenética para Sabores del Alma. La exposición de las nupcias. Ventura del Campo funcionó exactamente como Sofía había predicho. El teléfono no paraba de sonar. Las consultas inundaron su bandeja de entrada de una clientela que solo habían soñado. Inauguraciones de galerías en el barrio de Salamanca, galas benéficas en Sitges, una fiesta de 70 cumpleaños para un productor de teatro. De repente, estaban increíblemente solicitadas. «Necesitamos contratar más personal, tal vez alquilar un espacio de cocina más grande», dijo Sofía, desplazándose por los correos electrónicos con una sonrisa triunfante. «Oficialmente estamos jugando en las grandes ligas, Clara». Clara intentó compartir el entusiasmo de su amiga. Realmente lo hizo. Se volcó en el trabajo, creando menús a medida, negociando con proveedores y apagando los 100 pequeños fuegos que venían con la rápida expansión. El trabajo era un consuelo, un escudo familiar. Pero cada vez que sonaba el teléfono, su corazón le saltaba a la garganta, medio esperando, medio temiendo escuchar su voz al otro lado. Él no había intentado llamar, pero su presencia perduraba, un peso silencioso y poderoso en su vida. Llegó en forma de un enorme y ostentoso ramo de raras orquídeas, entregado a su pequeña oficina, con una simple tarjeta que decía: «Gracias por su excepcional servicio. A.B.». Llegó en forma de una brillante reseña de 5 estrellas que apareció en todos los sitios web importantes de la industria, escrita por un usuario anónimo, pero claramente por alguien con conocimiento íntimo de su menú, elogiando su espíritu innovador y sus atrevidos perfiles de sabor. Cada gesto era un recordatorio calculado. «Te veo, no te he olvidado». Era una red dorada,
cerrándose lentamente. Vale, esto se está poniendo un poco atracción fatal, pero con flores en lugar de un conejo hervido, comentó Sofía, oliendo una de las exóticas orquídeas. Está intentando llegar a ti. Solo es un cliente satisfecho, dijo Clara, su voz tensa mientras tiraba la tarjeta a la basura. Un cliente satisfecho con el que solías besarte en la roca del molino, replicó Sofía. No olvidemos esa parte. ¿Qué vas a hacer si simplemente aparece? No lo hará, dijo Clara con más convicción de la que sentía. Es un hombre casado. Está de luna de miel en Bora Bora. Lo vi en una revista en la caja. La imagen de Alex e Isabela, en una prístina playa de arena blanca, le había provocado una punzada de algo que se negaba a nombrar. Lo que Clara no sabía era que la luna de miel era un asunto tenso y miserable. Alex estaba distante y preocupado, pasando horas con su teléfono satelital, dando órdenes a su oficina y a Daniel Castro. Algo. La voz de Alex era aguda, cortando el crepitar de la conexión a larga distancia. Estaba de pie en la terraza de su bungalow privado sobre el agua turquesa, un telón de fondo burlón para su oscuro estado de ánimo. Tengo lo básico. La voz de Daniel llegó por teléfono. Sabores del Alma Catering, S.L., copropiedad de Clara Morales y Sofía Romero. Llevan 6 años en el negocio, con espacio de cocina alquilado en un parque comercial en San Feliu. Historial limpio, buenas críticas. Ella vive en un pequeño apartamento en Hospitalet. Tengo la dirección. Alex sintió una sacudida. La dirección. Estaba un paso más cerca. ¿Y su familia? Ahí es donde se pone interesante, dijo Daniel. Su padre, Francisco Morales, era dueño de un taller. Taller Mecánico Morales. Hace unos 10 años estaba muy endeudado, al borde de la bancarrota. Entonces, de repente, un benefactor anónimo apareció. Todas las deudas saldadas. El taller fue renovado, ampliado. Ahora es un negocio próspero. La coincidencia es sospechosa, ¿no crees? Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Un benefactor anónimo. 10 años atrás, justo después de que ella rompiera con él. Mi madre, dijo Alex, las palabras frías y muertas. La señora Ventura, por supuesto. No puedo probarlo, Alex. La donación se hizo a través de una serie de empresas fantasma. Es un rastro fantasma, pero tiene todas las características del arreglador de tu madre, el señor García. La mano de Alex se apretó en el teléfono. Su madre no solo había desaprobado, sino que había interferido activamente. Había comprado la partida de Clara de su vida. La comprensión no absolvía a Clara por completo. Ella todavía había tomado el dinero. Todavía le había mentido a la cara, pero pintaba sus acciones bajo una nueva y desesperada luz. Pensó en su padre, un hombre orgulloso y trabajador que siempre había tratado a Alex con una brusca amabilidad. La elección que él debió haber enfrentado. La elección que ella debió haber enfrentado. Alex, cariño. La voz de Isabela lo llamó desde dentro del bungalow. ¿Vuelves a la cama? En un minuto, respondió él, dándole la espalda a la villa. Tenía que verla. Tenía que exponer la verdad y oírla de sus propios labios. ¿Qué harías si descubrieras un secreto así? Comenta tu opinión y no olvides compartir este video con tus amigos. Mientras tanto, Isabela Ventura estaba llevando a cabo su propia investigación. No era tonta. Había visto la conmoción pura en el rostro de su esposo en la boda. Lo había visto seguir a esa encargada del catering. Durante sus propias discretas averiguaciones,
El nombre Clara Morales había surgido, junto con susurros de un romance de instituto. Isabela no estaba enfadada. La ira era una emoción desordenada e improductiva. Ella era estratégica. Su matrimonio con Alex era un contrato, una fusión de imperios. No permitiría que un fantasma de su pasado de clase trabajadora amenazara su posición como matriarca de una nueva dinastía. Desde el supuesto paraíso de su luna de miel, hizo una llamada, no a un investigador privado, sino a alguien mucho más efectivo. Javier, un arreglador despiadado que su padre, Ricardo del Campo, mantenía en su nómina para situaciones que requerían un toque más delicado. «Tengo un pequeño problema, Javier», había dicho ella, su voz tranquila y fría mientras observaba a su esposo mirar el océano. Una empresa de catering llamada Sabores del Alma. Creo que pueden tener algunas infracciones del Código de Salud que deben ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes, anónimamente, por supuesto. Quiero que las cierren permanentemente. 2 días después de que Alex regresó de su luna de miel, Clara y Sofía llegaron a su cocina para encontrar un aviso amarillo brillante pegado en la puerta. Aviso de suspensión inmediata. Departamento de Sanidad. ¿Qué?, chilló Sofía, arrancando el aviso de la puerta. «Esto es imposible. Acabamos de tener una inspección hace 3 meses. Sacamos una calificación A». Se quedaron en silencio aturdidas, mientras un inspector de sanidad, con cara de piedra, flanqueado por 2 funcionarios municipales, les informaba que una denuncia anónima había llevado a una inspección fuera de horario. Enumeró una serie de violaciones fabricadas, temperaturas inadecuadas de almacenamiento de alimentos, evidencia de actividad de plagas, riesgos de contaminación cruzada. «¡Evidencia de plagas! Nunca he visto ni una mosca aquí», protestó Clara, con la mente dando vueltas. «Esto es un error». «Puede apelar la decisión, señora», dijo el inspector, su tono aburrido y despectivo. «Pero por ahora, su licencia está suspendida. No se le permite operar». Fue una pesadilla. Su reputación, tan cuidadosamente construida, estaba siendo destruida. Los contratos para las próximas semanas, por valor de decenas de miles de euros, ahora estaban en peligro. Pasaron los 2 días siguientes en una nebulosa frenética de llamadas a abogados, tratando de presentar una apelación, pero se encontraron con muros burocráticos a cada paso. Clara supo, con una certeza que la heló hasta los huesos, que esto no era una inspección aleatoria. Esto era un ataque. ¿Pero por quién? ¿Alex? ¿Era esta su forma de obligarla a hablar con él? La idea era tan cruel, tan diferente del chico que había conocido, que no podía aceptarla por completo. La respuesta llegó al tercer día. Salía de su apartamento, con los hombros encorvados por la derrota después de otro día infructuoso, cuando un elegante coche negro se detuvo en la acera. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo, revelando a Isabela Ventura. Llevaba gafas de sol de gran tamaño y un pañuelo de seda, con un aspecto increíblemente chic y absolutamente amenazador. «Sube, Clara», dijo ella. No fue una petición. Con el corazón latiéndole, Clara se deslizó en el lujoso interior de cuero. El coche olía a dinero y poder. «Voy a hacer esto muy simple para ti», comenzó Isabela, sin siquiera molestarse en mirarla. Examinó sus uñas perfectamente manicuradas. «Alex es mi esposo. El apellido Ventura ahora es mi apellido. Yo soy el futuro de su legado. Tú eres una complicación del pasado, un cabo suelto». «¿Hiciste esto?», susurró Clara, su voz temblaba de rabia. «¿Cerraste mi negocio?». Isabela finalmente se giró, quitándose las gafas de sol. Sus ojos eran tan fríos y duros como diamantes.
Eso fue solo una demostración, una pequeña muestra de lo que puedo hacer. Tienes una opción. Puedes desaparecer, mudarte, comenzar una nueva vida lejos de aquí, en cuyo caso, haré una donación única y muy generosa para tu nuevo comienzo. O puedes quedarte. Y si te quedas, no solo destruiré tu pequeño negocio de comida, arruinaré a tu amiga, a tu familia y a cualquiera asociado contigo. Desenterraré cada error que hayas cometido y te enterraré en él. ¿Estoy clara? La amenaza fue absoluta, pronunciada con la crueldad casual de alguien que nunca había conocido las consecuencias. Era Eleanor Ventura de nuevo, pero una versión más joven y despiadada. Clara la miró, el miedo luchando con una repentina y creciente ola de desafío. Había sido manipulada por los ricos y poderosos una vez antes. Había dejado que compraran su silencio y rompieran su espíritu. No de nuevo. «Me tienes miedo», dijo Clara. La comprensión le dio una pizca de coraje. «Tienes un esposo multimillonario, una mansión, una vida que todos envidian, y le tienes miedo a una encargada de catering de Hospitalet». Un destello de ira cruzó las perfectas facciones de Isabela. «No tengo miedo. Estoy protegiendo lo que es mío». Él puede tener un momento de curiosidad nostálgica por la chica con la que se revolcó en el instituto, pero no te engañes pensando que eres algo más que una nota a pie de página. Mantente alejada de él. Esta es tu única advertencia. El coche se detuvo. Estaban de vuelta en su edificio de apartamentos. «Sal», ordenó Isabela. Mientras Clara salía a la acera, el coche aceleró, dejándola parada a su paso, temblando y completamente sola. La amenaza resonó en su mente. Mantente alejada de él. Pero al mirar por la ventana de su pequeño apartamento, vio una figura alta de pie en su puerta, esperando en la penumbra de la tarde. De espaldas a ella, pero conocía esa silueta. Conocía el porte de esos hombros. Era Alex. Él la había encontrado. Alex se giró al oír sus pasos en el pavimento. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Había estado esperando casi una hora, ensayando 100 frases iniciales diferentes, pero todas se evaporaron en el momento en que vio la expresión de su rostro. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y furia. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, dando un paso hacia ella. «Me enteré de lo que le pasó a tu negocio. Vine tan pronto como pude». Ella se detuvo en seco, la sospecha endureciendo su expresión. «¿Te enteraste? Qué conveniente. ¿Fue esto obra tuya, Alex? ¿Una jugada de poder para que hablara contigo? ¿Cerraste toda mi vida para que no tuviera elección?» La acusación le dolió más de lo que esperaba. «¿Qué?» «No, Clara, nunca haría eso». «¿No lo harías?», replicó ella, su voz aumentando. «Tu nueva esposa acaba de visitarme. Parece que no le importa destruir vidas para proteger lo que es suyo. Parece ser un rasgo de familia». La mención de Isabela le produjo un escalofrío. «¿Isabela estuvo aquí? ¿Qué te dijo?» «Me dio una advertencia, el mismo tipo de advertencia que tu madre le dio a mi familia hace 10 años», dijo Clara, las palabras saliendo a borbotones, cargadas con una década de resentimiento. «Desaparece o sé destruida». Es asombroso cómo las tácticas de los ricos nunca cambian. Todo estaba a la vista ahora, la fea y dolorosa verdad, colgando entre ellos a la tenue luz de la farola. «Mi madre», exhaló Alex, sus hombros caídos. «Daniel me lo dijo. Encontró los registros de pago. Clara, te juro que no lo sabía. Pensé que simplemente me habías dejado. Pensé que lo que teníamos no significaba nada para ti». «¿No significaba nada?», preguntó ella. Una risa cruda e incrédula escapó de sus labios. «Lo significó todo. Me costó todo. ¿Tienes idea de lo que fue tener a tu madre, la elegante señora Ventura, sentada en nuestra pequeña sala de estar
y detallar exactamente cómo mi familia sería arruinada si no te dejaba? ¿Cómo le ofreció a mi padre una salida de una deuda que estaba a punto de aplastarlo? No fue solo una elección entre tú y mi familia, Alex. Fue una elección entre tu felicidad y su supervivencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? La historia brotó de ella. La vergüenza, el desgarro, las palabras frías y forzadas de su ruptura, el peso del secreto que había cargado sola durante tanto tiempo. Él escuchó, su rostro un lienzo de horror creciente y autorrecriminación. Había pasado 10 años guardando rencor contra ella por romperle el corazón, cuando todo el tiempo ella lo había estado protegiendo a él, protegiendo a su familia de una batalla que nunca podría ganar. «Lo siento mucho, Clara», susurró él, su voz quebrada por la emoción. Extendió la mano hacia ella, sus manos descansando suavemente sobre sus brazos. «He sido un tonto ciego y arrogante». La lucha pareció desvanecerse de ella, reemplazada por un profundo y agotador cansancio. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente corrieron por su rostro. Él la atrajo a sus brazos y ella no se resistió. Se desplomó contra su pecho, el aroma familiar y la sensación sólida de él, un eco doloroso y hermoso de una vida que nunca tuvieron. Él simplemente la abrazó, murmurando disculpas en su cabello, mientras la ciudad zumbaba a su alrededor. «Puedo arreglar esto», dijo él, su voz recuperando su familiar tono de mando. «El Departamento de Sanidad, tu negocio. Haré algunas llamadas. Desharé lo que Isabela hizo». No», dijo Clara, apartándose, limpiándose los ojos. «No quiero que lo arregles, Alex. No quiero ser un proyecto o un problema que puedas resolver con tu dinero». Así es como empezó todo. Antes de que pudiera responder, el sonido agudo y enojado de una bocina resonó. Una elegante Range Rover blanca había frenado junto a ellos. La puerta del lado del conductor se abrió de golpe e Isabela salió furiosa. Su rostro, una máscara de ira incandescente. Debía haber dado la vuelta a la manzana, esperando. «Así que esto es», escupió ella, sus ojos brillando entre Alex y Clara. «En el momento en que se firma el contrato, corres directamente de vuelta a tu pequeña obra de caridad». Lo sabía. «Isabela, vuelve al coche», dijo Alex, su voz baja y peligrosa. Se puso delante de Clara, protegiéndola. «Esto no tiene nada que ver contigo». «Tiene todo que ver conmigo», chilló ella, su voz atrayendo la atención de algunos transeúntes. «Soy tu esposa, y estás de pie en una esquina en un barrio de mala muerte, consolando a esta don nadie». Se volvió hacia Clara con veneno. «¿Crees que eres tan especial, no? ¿Crees que tienes algún derecho sobre él por una patética aventura de instituto? Bueno, lo sé todo sobre ti, Clara Morales. Sé todo sobre tu pequeño y sucio secreto». Clara se puso rígida. ¿Qué secreto? Su pasado era doloroso, pero no sucio. «Alex, cariño», dijo Isabela. Una sonrisa maliciosa y triunfante se extendió por su rostro. «Crees que es una víctima inocente, una pobre chica a la que tu madre hizo daño. Deberías preguntarle por su padre. Pregúntale a dónde fue el resto de ese dinero de rescate». Alex frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?» «Su padre, Francisco Morales», anunció Isabela, su voz resonando con crueldad teatral. «No solo usó el dinero de tu madre para salvar su taller, lo usó para pagar deudas de juego, deudas enormes. Tenía un problema, una adicción secreta que casi le cuesta a su familia su casa. Ella no solo lo estaba salvando de un mal préstamo comercial,
Lo estaba salvando de un corredor de apuestas llamado Leo el Tiburón Moretti. Esa es la verdadera razón por la que tomó el dinero, por su padre ludópata. Ella se echó hacia atrás, con los brazos cruzados, esperando que la revelación destrozara la nueva simpatía de Alex por Clara. Esperaba que él mirara a Clara con disgusto y traición. Hubo un momento de silencio atónito. Clara miró a Isabela, la sangre helada. Era cierto. Era la única parte de la historia que había mantenido oculta a todos, incluso a Sofía. La vergüenza de la lucha secreta de su padre. Pero Alex no miró a Clara con disgusto. En cambio, una lenta sonrisa de lástima tocó sus labios. Miró a su esposa, y por primera vez no la vio como una socia de negocios o una hermosa socialité, sino como una mujer mezquina y desesperada. Negó con la cabeza. ¿Eso es todo, Isabela? ¿Esa es la carta de triunfo que pensaste que te haría ganar esta pelea? La sonrisa triunfante de Isabela vaciló. ¿Qué quieres decir? Lo sé, dijo Alex simplemente. Siempre lo he sabido. La cabeza de Clara se levantó bruscamente, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué? Alex se volvió hacia ella, su expresión suavizándose. Tu padre vino a verme aproximadamente un mes después de que rompiste conmigo. Estaba destrozado. No podía vivir con la culpa. Me lo contó todo, sobre la oferta de mi madre, sobre su problema de juego, sobre la elección que te obligó a tomar. Estaba tan avergonzado, Clara, pero también estaba increíblemente orgulloso de ti. Me dijo que eras la persona más fuerte que conocía. Se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta y sacó su billetera. De un compartimento oculto, extrajo un pequeño trozo de papel doblado y desgastado. Era un recorte de periódico, un pequeño anuncio de un periódico local de hace 9 años. Taller Mecánico Morales celebra un exitoso primer año después de la reorganización. El propietario, Francisco Morales, agradece a su hija Clara por su apoyo inquebrantable. Lo guardé todos estos años, dijo Alex, su voz quebrada por la emoción, para recordarme. Entonces no sabía nada de la implicación de mi madre. Solo sabía que tenías una razón, una muy buena. Era joven y estaba herido y te dejé ir, y es el mayor arrepentimiento de mi vida. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Él lo sabía. Todo este tiempo, él lo sabía. No había pensado que ella fuera insensible o codiciosa. Lo había entendido. Isabela se quedó congelada, su rostro una máscara de incredulidad. Su carta magistralmente jugada, su arma secreta, había sido completamente inútil. En su intento de humillar a Clara, solo había logrado desvelar la profundidad de los sentimientos de Alex y revelar la verdadera fealdad de su propio carácter. La confrontación pública que había orquestado había salido mal de la manera más espectacular posible. Ella había perdido. Frente a su esposo y a una creciente audiencia de vecinos curiosos, había perdido de forma quita, irrevocable e innegable. Durante un largo momento, nadie se movió. La esquina de la calle se había convertido en un escenario silencioso. Los 3 actores congelados en un cuadro de conmoción, revelación y derrota. El rostro de Isabela había pasado de una rabia triunfante a un horror pálido y boquiabierto. Había disparado su arma más poderosa y se había disuelto en humo. «Lo sabías», susurró ella, las palabras apenas audibles. «Lo sabías y nunca dijiste nada». «No había nada que decir», respondió Alex, su voz desprovista de toda calidez. Nunca apartó los ojos de Clara. Era un asunto de su familia, no mío, y ciertamente no tuyo. El desprecio casual, la invalidación completa de su papel en su vida, fue más brutal
que cualquier discusión a gritos. Fue en ese momento cuando Isabela comprendió. Ella nunca había sido su socia. Solo era un componente de un acuerdo comercial, y el acuerdo acababa de salir mal. «Mi padre te arruinará por esto», siseó ella. Su último vestigio de compostura se rompió. «El grupo del campo romperá todos los lazos. Los contratos de las granjas de servidores, los centros de datos, lo retiraremos todo. Ventura Innovaciones quedará paralizada». «Que lo intente», dijo Alex con un encogimiento de hombros. Una calma inquietante se apoderó de él. Era la calma de un hombre que acababa de liberarse de un peso terrible. «Una empresa se puede reconstruir. Una vida no». Se volvió hacia Clara, su expresión suave. «¿Podemos entrar? Creo que tenemos unos 10 años de conversación pendiente». Clara, aún recuperándose del latigazo de la última hora, solo pudo asentir en silencio. Buscó a tientas sus llaves, con las manos temblorosas, y lo guió al modesto edificio de apartamentos, dejando a Isabela de pie sola en la acera, una estatua de furia impotente. La demolición de su alianza fue rápida y brutal. A la mañana siguiente, la noticia de la inminente separación ya se extendía por el mundo financiero. Ricardo del Campo, fiel a la palabra de su hija, era un hombre que no toleraba la humillación pública. Convocó una reunión de la Junta Directiva de Emergencia e inmediatamente comenzó el proceso de retirar las masivas inversiones de su compañía de Ventura Innovaciones. La caída fue catastrófica. Las acciones de Ventura Innovaciones se desplomaron un 40% en un solo día. Los medios de comunicación gritaban con titulares: «La pareja dorada de la tecnología se separa, desata pánico en el mercado. Del Campo declara la guerra a Ventura». Alex fue asediado. Su teléfono sonaba incesantemente con llamadas de miembros de la Junta en pánico, inversores furiosos y periodistas oportunistas. Su madre, Eleanor, lo llamó una docena de veces, sus mensajes de voz escalando de preocupados a histéricos. A pesar de todo, Alex permaneció aislado. No fue a su oficina. No regresó al estéril y museístico ático que había compartido con Isabela. Se quedó en el pequeño y acogedor apartamento de Clara en Hospitalet. Durante 2 días, simplemente hablaron. Se sentaron en su cómodo sofá, ligeramente gastado, bebiendo interminables tazas de café y desentrañando la década de silencio entre ellos. Él le contó sobre su meteórico ascenso en el mundo de la tecnología, la presión de su familia, el vacío punzante que la fama y la fortuna nunca habían logrado llenar. Ella le contó sobre la lucha por construir su negocio, el orgullo que sentía por su independencia y el dolor silencioso que había sido su compañero constante. Lamentaron a los jóvenes amantes que habían sido y exploraron cautelosamente a los extraños en los que se habían convertido. «Tengo que ir a enfrentar esto», dijo él a la tercera mañana, mirando el titular en las noticias de su teléfono. «No puedo esconderme aquí para siempre». «Esto es mi culpa», dijo Clara en voz baja, torciendo un hilo suelto de un cojín. «Nunca quise causarte todo este caos». «Esto no es tu culpa», dijo él con firmeza, tomándole la mano. «Esta es la consecuencia de una elección que hice hace 10 años y cada día desde entonces. Elegí el camino de menor resistencia. Elegí el legado sobre el amor. Se acabó». Finalmente se fue, volviendo a la tormenta. El primer lugar al que fue la casa de su madre. Encontró a Eleanor en su jardín perfectamente cuidado, podando rosas con una determinación sombría. «Lo has echado todo a perder», dijo ella, sin mirarlo. «El legado de tu padre, décadas de trabajo por esa chica. Se llama Clara», dijo Alex, su voz serena. «Y no he tirado nada.
Me estoy librando de las cosas que me pesaban. La diferencia es que, esta vez, no voy a dejar que tú ni nadie más tome mis decisiones por mí. El acuerdo con los del campo fue un error. Mi matrimonio fue un error. Dejarla ir fue el mayor error de todos. Voy a arreglar ese. El resto es solo negocio. Su siguiente reunión fue con su junta directiva. Fue un baño de sangre. Exigieron su renuncia. Lo acusaron de irresponsabilidad fiduciaria, de sacrificar la empresa por un capricho personal. Alex estaba preparado. Presentó una nueva visión para Ventura Innovaciones, una empresa más ágil y eficiente, libre de la engorrosa asociación con los del campo. Habló de innovación, de volver a los principios fundamentales que lo habían hecho exitoso en primer lugar. Era apasionado, brillante y absolutamente convincente. Al final de la reunión, había capeado lo peor de la tormenta. No había salvado el precio de las acciones, todavía no, pero había salvado su puesto como CEO. Se había comprado tiempo. Pregunta interactiva. ¿Crees que Alex hizo lo correcto al enfrentarse a su madre y a la junta? ¿Qué harías tú en su lugar para salvar tu negocio y tu amor? De vuelta en Hospitalet, Clara estaba enfrentando su propia crisis de confianza. La realidad de la situación estaba calando hondo. Estaba en el centro de un divorcio muy público y muy complicado de un multimillonario. Los periodistas habían empezado a husmear por su barrio, haciendo preguntas. Sofía, siempre la amiga leal, actuaba como una guardiana implacable. «No puedes quedarte aquí», le dijo Sofía, paseando por el salón de Clara. «Esto no se va a disipar sin más. Esa mujer, Isabela, hará de su vida una misión para hacerte miserable». El miedo, frío y afilado, perforó la frágil burbuja de felicidad de Clara. Sofía tenía razón. Ella nunca había querido esta vida. El escrutinio, el drama, el odio. Pensó en huir, tal como le habían dicho que hiciera. Desaparecer, cambiar su nombre, empezar de nuevo en algún lugar tranquilo donde nadie la conociera. Sería más fácil, más seguro. Esa tarde, sonó el timbre de su puerta. Era Daniel Castro. Parecía cansado y estresado. «Él me envió», dijo Daniel sin preámbulos. «Ahora mismo está en la lucha de su vida y quería que te viera. Le preocupa que huyas». «Lo estoy pensando», admitió Clara en voz baja. Daniel suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Mira, conozco a Alex desde que éramos niños. Lo he visto construir un imperio de la nada, solo con una idea. También lo he visto durante los últimos 10 años, caminando como un fantasma. Tuvo éxito, pero no fue feliz. No hasta que te vio de nuevo en esa boda. Estos últimos días, luchando por su empresa, está más vivo de lo que lo he visto en una década, porque ahora tiene algo real por lo que luchar». La miró directamente a los ojos. «No huyas, Clara. No dejes que te pierda de nuevo. No lo soportará esta vez. Y no creo que tú tampoco». Las palabras de Daniel tocaron una fibra sensible en su interior. Tenía razón. Huir era la opción fácil. Era la elección que había hecho una vez antes, por miedo. Pero ya no era esa misma chica asustada. Había construido una vida, tenía un negocio que reconstruir, y tenía un hombre que acababa de desmantelar todo su mundo por una segunda oportunidad con ella. Luchar por la felicidad era aterrador, pero huir de ella era una especie de muerte. Tenía que tomar su decisión, y esta vez sería por amor. Un mes después, el polvo había comenzado a asentarse, aunque el paisaje de la vida de Alex había cambiado ya irrevocablemente. Ventura Innovaciones había sufrido un golpe financiero masivo, pero había sobrevivido. Liberado de la fusión con los del campo,
Alex había girado con notable rapidez, invirtiendo recursos en nuevas empresas más arriesgadas que reavivaron la chispa innovadora de la empresa. El mundo financiero seguía cauteloso, pero los susurros de respeto comenzaban a reemplazar el coro de condenas. Ya no era solo el heredero de una fortuna, era un luchador, un visionario que había apostado por sí mismo y estaba, lenta y dolorosamente, demostrando que sus críticos estaban equivocados. Su divorcio de Isabela se finalizó con una eficiencia brutal y silenciosa. Fue una ruptura limpia. No hubo declaraciones públicas, ni entrevistas reveladoras. Isabela y su padre se retiraron, lamiéndose las heridas y tramando su próxima conquista corporativa. Habían desaparecido de su vida tan completamente como si nunca hubieran estado allí. A pesar de todo, Alex y Clara avanzaron con una ternura cuidadosa y deliberada. Él no intentó arreglar sus problemas con un talonario. En cambio, usó su conocimiento y sus contactos. La puso en contacto con el mejor abogado comercial del estado, quien rápidamente demostró que las afirmaciones del Departamento de Sanidad eran infundadas y una represalia. La suspensión fue levantada y se emitió una disculpa pública. Sabores del Alma volvió a operar. Él no la mudó a su ático, vendió el extenso y estéril apartamento. Una ruptura final con su antigua vida. No les compró una mansión en el campo. En cambio, alquiló una casa modesta y discreta en un barrio tranquilo, no lejos del antiguo apartamento de Clara. Un lugar con una gran cocina y un pequeño jardín. Una tarde de otoño, la encontró en esa cocina, con el pelo recogido en un moño desordenado, la cara manchada de harina. Tarareaba suavemente mientras amasaba una bola de masa, el sol de la tarde entrando por la ventana. El caos del último mes parecía un mundo lejano. Aquí solo había paz. Ella levantó la vista y sonrió, y su corazón dio un vuelco familiar. Era la misma sonrisa que lo había cautivado en las gradas del instituto 2 vidas atrás. «Tengo algo para ti», dijo él, su voz un poco inestable. Extendió la mano. En su palma yacía un pequeño relicario de plata deslustrado que le había dado en la roca del molino. Él lo había guardado, escondido en un cajón durante 10 años. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras ella lo tomaba. Estaba caliente por su tacto. Ella lo abrió. En un lado estaba la foto descolorida de sus yo adolescentes en el baile de graduación. El otro lado, el que él había dicho que era para una foto de su futura casa, todavía estaba vacío. «Sé que es solo un alquiler», dijo él suavemente, señalando la cocina iluminada por el sol. «Y sé que tenemos mucho que reconstruir. Pero estaba pensando, este es un buen lugar para empezar a construir una nueva base». No tenía un anillo de diamantes. No estaba haciendo una gran propuesta. Era algo más silencioso, más profundo e infinitamente más significativo. Era una promesa, no de riqueza o una vida dorada, sino de asociación, de empezar de nuevo, juntos. Los dedos de Clara se cerraron alrededor del relicario. «Una nueva base», repitió, su voz quebrada por la emoción. Miró de su rostro serio y esperanzado al espacio vacío en el relicario. «Creo que tengo la foto perfecta para esto». Ella dio un paso adelante, cerrando el pequeño espacio entre ellos, y apoyó la cabeza contra su pecho, justo sobre su corazón. Él la rodeó con sus brazos, abrazándola fuerte. Fue un gesto simple, pero contenía el peso de una década de anhelo, el dolor de su pasado y la promesa brillante e inexplorada de su futuro.
Ya no eran los niños despreocupados en el capó de una camioneta Ford. Eran adultos, marcados y fortalecidos por las vidas que habían vivido separados. Pero aquí, en esta tranquila cocina con el aroma a pan horneado y la promesa de un futuro compartido, finalmente habían encontrado el camino de regreso a casa. Construirían algo nuevo, no un imperio corporativo o una dinastía social, sino algo real, algo que duraría, juntos. Y ahí lo tienen, una historia no solo sobre el amor, sino sobre el coraje que se necesita para recuperarlo. El viaje de Alex y Clara nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en precios de acciones o mansiones, sino en segundas oportunidades y la valentía de elegir el amor contra todo pronóstico. Desmantelaron un mundo construido sobre mentiras para construir uno nuevo basado en la verdad. ¿Qué te pareció su historia? ¿Crees que Alex acertó al arriesgarlo todo? ¿Podrías perdonar a alguien después de una década de silencio? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva es lo que hace que estas historias cobren vida. Si te conmovió el viaje de Clara y Alex y quieres más historias de amor dramático, giros inesperados y emociones poderosas, por favor, no olvides darle al botón de me gusta. Comparte este video con alguien a quien le encante una buena historia. Lo más importante, suscríbete al canal para no perderte lo que viene.